En las costas de Sudáfrica se mezclan las aguas de dos océanos. El Atlántico por el oeste trae aguas frías y oscuras, mientras el Índico al este aporta todo el cálido turquesa del África tropical. El capitán Richard Barton, en 1842, escribió que al doblar el Cabo de Buena Esperanza, se abrió un maravilloso espectáculo a medida que las olas de varias millas de longitud llegaban y rompían procedentes del Polo Sur. La mezcla climática de ambas influencias conforma uno de los países con mayor diversidad geográfica del continente africano. Un mosaico de paisajes insólito que evoca distintos lugares del mundo. Sorprende que montañas de escarpes espectaculares como el macizo de Drakensberg, de verticalidad parda, se vean rodeadas de praderas verdes templadas de aspecto alpino, muy cerca de bosques mediterráneos y selvas subtropicales, en una amalgama de paisajes en los que prosperan especies vegetales únicas en el mundo, todo ello bajo el sol africano. Agua abundante, junto a pastos frescos, en un clima moderado por las influencias marinas, en el que los primeros colonos sentían añoranza de su Europa de origen por el parecido de la vista. Por este motivo, Sudáfrica ha sido calificada como el espectáculo de vida salvaje mayor de la Tierra. Pero es hacia el interior del país donde se encuentra el África que todos conocemos. Aquí es donde empieza nuestra historia, en un lugar en el que por una vez parece haber vencido el sentido común. El rinoceronte blanco ha estado a punto de irse para siempre, y aunque continúa en peligro, se ha abierto una puerta a la esperanza en este rincón de Sudáfrica. El Parque Nacional de Luluwe-Umfolozi se encuentra en la región de Zululandia, precisamente donde hoy en día se refugia la antiguamente poderosa nación Zulú. Estas cúpulas de ingeniosa arquitectura entrelazada son reproducciones de los antiguos poblados zulúes. Esta etnia de guerreros feroces, originaria de África ecuatorial, emigró hacia el sur entre los siglos XVI y XVII, luchando y venciendo a cuantos pueblos encontraron en su camino hasta establecerse aquí. Según los historiadores, el hijo favorito de una pareja de pastores nómadas se llamaba Zulú, que significa cielo. Él se estableció aquí con su ganado y familia, fundando así la nación que lleva su nombre. Las costumbres y creencias de los zulúes se conservan hoy en día muy enraizadas en las áreas rurales. Este pueblo de facciones casi europeas, elevada estatura y ojos grandes, se organiza en clanes patriarcales que veneran a un solo dios llamado Nkulunkulu, que es el creador de todo. Cada clan está formado por varias familias que residen en un conjunto de estas chozas, llamado kraal, en cuyo centro se guarda el ganado. El kraal es considerado un recinto sagrado en el cual las mujeres solo pueden entrar en determinadas circunstancias. La poligamia ancestral va cediendo poco a poco el terreno por influencia de la llamada civilización. Sin embargo, aún se practica. Un hombre con suficiente ganado deberá pagar una dote o lobola a la familia de la novia para casarse con ella. La cuantía dependerá de la consideración social y de la preparación de la chica, llegándose a pagar 20 cabezas de ganado por la hija de un jefe, frente a 4 o 5 por la hija de una familia media. Los zulúes fueron un pueblo guerrero
cuyos valerosos caudillos tuvieron en jaque a los colonizadores europeos durante años. El famoso jefe Shaka inventó técnicas militares innovadoras como esta. La azagaya y el escudo reducidos convertían al guerrero zulú en invencible en el cuerpo a cuerpo. En el siglo XIX, la llamada táctica de las líneas cerradas hizo morder el polvo al pretencioso ejército británico, que no daba crédito al hecho de ser vencido por aquellos salvajes. Hoy, los jóvenes zulúes, orgullosos de su historia, han convertido en deporte estos ejercicios que simulan los antiguos combates. Su ancestral poderío militar se celebra ahora en forma de fiestas, con danzas guerreras y viejas canciones de batalla. Desde entonces, a pesar del tiempo transcurrido, los zulúes que no se han ido a las ciudades han conservado su reino, Zululandia, y gran parte de su valeroso orgullo, siendo en la actualidad el mayor grupo negro de Sudáfrica, con 6 millones de personas en su seno. Los feroces guerreros zulúes despreciaban la muerte combatiendo como leopardos y no se daban por satisfechos hasta haber lavado sus lanzas en sangre enemiga. Un soldado inglés de la época, superviviente de una de las más famosas matanzas, escribió: «Venían contra nosotros, negros como el infierno y delgados como la hierba». Estos bailes eran ejecutados antes de las batallas para imbuir de valor a los guerreros y de pavor a los enemigos, que los oían en la distancia mientras el estómago se les encogía. Zulúes, bóers, británicos, las guerras vieron su continuación en la codicia de los nuevos propietarios cuando se supo la riqueza en oro y diamantes de estas tierras. La desmedida ambición financiera y el afán imperialista inglés llegaron al límite con un hombre que en 1981 poseía el 90% de las minas de diamantes del mundo. Esta es su tumba en Zimbabue. Cecil Rhodes tuvo la poca delicadeza de hacerse enterrar exactamente en el mismo sitio en el que yacía el padre del rey Lobengula, al que arrebató sus tierras. Con él se fue una época en la que el hombre solo pensaba en sí mismo, en la que la historia ignoraba por completo a la increíble naturaleza de Sudáfrica. Hoy, paradójicamente, este lugar está dentro de un parque nacional. Este excombatiente, que cuida el nicho, es el símbolo de los nuevos tiempos de reconciliación con la naturaleza. Por unas monedas, explica quién era el de la tumba, porque ya nadie lo recuerda. Sin embargo, sus amigos los lagartos son profusamente fotografiados por los turistas. Toda esa historia violenta de esta parte de África, con pueblos a cual más poderoso invadiéndose unos a otros para dominar estos ricos montes, con ejércitos acampando por todas partes y cazando sin cesar para abastecer de carne a las tropas, pasaron factura a la fauna local. Poco a poco los grandes mamíferos fueron escaseando y con ellos los depredadores que morían de hambre. Para algunas especies fue el final. La cebra quagga, por ejemplo, se extinguió para siempre. Entonces se despertó la conciencia conservacionista que ha llevado a Sudáfrica a ser una de las naciones motoras del desarrollo sostenible en África. Prácticamente se crearon reservas y parques a la medida de especies concretas, allí donde las últimas poblaciones se escondían. El protagonismo de esas especies estrella favoreció también a las demás cuyos territorios eran protegidos y poco a poco la situación fue mejorando. Solo en Zululandia existen hoy en día 80 zonas protegidas para la vida salvaje.
Gracias a esta reacción llevada a cabo por el gobierno de Sudáfrica y apoyada en la mayoría de los casos por entidades privadas, especies como la cebra de montaña pudieron salvarse. Nadie se había fijado bien en ellas hasta que casi desaparecieron. Un bulto en la garganta, la panza blanca y las rayas estrechas la diferencian de las cebras más comunes. Más tarde se descubrió que se trataba de una especie diferente. El ñu de cola blanca es otro de los afortunados. La cebra de montaña y el ñu de cola blanca se han multiplicado bien en el Parque Nacional de Mountain Zebra y desde aquí se han podido repoblar otras áreas públicas y privadas. La caza controlada de ejemplares seleccionados genera beneficios que se reinvierten en los parques. A la rareza de estos animales como trofeos codiciados por los cazadores de todo el mundo, se une la mayor dificultad de su cobro por tratarse de especies tímidas y acostumbradas a desenvolverse en terrenos de difícil acceso. La curiosidad trae también hasta aquí a amantes de la naturaleza de todo el mundo que quieren llevarse una fotografía de estas especies tan singulares. De este modo, los antiguos desheredados, los olvidados por todos, han resurgido en la nueva Sudáfrica como estrellas de cine. Algo parecido ocurrió con los damaliscos pigargo y de frente blanca, dos antílopes muy apreciados por su carne. Llegaron a ser escasísimos. El damalisco pigargo fue tan cazado que se salvó de la extinción gracias a un granjero que lo conservó en sus tierras. Hoy se recuperan en el Parque Nacional Bontebok y numerosos particulares han repoblado sus fincas para beneficiarse de los ingresos por su caza controlada. Ahora, de pronto, todo el mundo parece haberse dado cuenta de que cuidar la fauna salvaje no solo es moralmente correcto, sino también económicamente interesante. Pero una cosa es dejar que unos cuantos antílopes troten por tus tierras y otra muy distinta, mantener a manadas de individuos de 7.000 kilos. Por razones obvias, los elefantes no pasan desapercibidos. Hacia el año 1920, la caza deportiva casi acabó con los ejemplares de esta zona. Solo quedaban 11. De nuevo la voz de alarma llegó a tiempo y el gobierno creó el Parque Nacional de Ado para evitar la extinción del último gran grupo de ellos. Ado abarca 12.000 hectáreas de praderas, arbustos y bosques, pero sobre todo posee abundantes charcas para beber y ducharse, algo fundamental para los elefantes. Para evitar cualquier encuentro no deseado, el perímetro del parque está totalmente cerrado. Los esfuerzos de tantos años han dado su fruto. Hoy la población se ha recuperado y cuenta con unos 200 ejemplares. Los elefantes son de los pocos animales capaces de alterar gravemente su entorno. Consumen entre 150 y 300 kilos de materia vegetal cada día. Por ello es necesario controlar el número de ellos en un área limitada como esta. Todos los casos son importantes, pero el más emblemático de los animales con los que ha habido que actuar es este: el rinoceronte blanco. El contacto de este animal con los colonizadores europeos fue tan brutal para él
que a finales del siglo XIX la especie se dio por extinguida. Por suerte, un poco más tarde se descubrieron nuevas poblaciones en África Oriental y Sudán, aunque se trataba de una subespecie diferente a la que se llamó rinoceronte blanco del norte. Entretanto, la subespecie del rinoceronte blanco del sur seguía extinta y ello contribuyó en gran medida a despertar la conciencia conservacionista en Sudáfrica, que veía cómo los grandes símbolos animales de la africanidad iban desapareciendo de sus territorios. Entonces algo ocurrió. En 1894 se encontró una pequeña población de rinocerontes en este lugar y de inmediato se le declaró Parque Nacional para protegerla. Hoy el Parque Nacional Lulugwe-Umfolozi acoge además a otras 84 especies de mamíferos como estas cebras de Burchell o este otro gigante, el gran kudú. Se trata de un antílope que sobrepasa los 300 kilos de peso, cuyos cuernos en espiral de casi 2 metros han estado a punto de llevarle también a la extinción. Su técnica de supervivencia es el camuflaje, y solo cuando está seguro de haber sido localizado, utiliza la huida como casi todos los antílopes. El parque de Umfolozi abarca 96.000 hectáreas de la zona norte de Zululandia y es el más antiguo de Sudáfrica. Lo atraviesan los ríos Umfolozi Blanco y Umfolozi Negro, creando un paisaje variado que da cobijo a casi todos los grandes de África y a muchos de los pequeños. Este es un ave martillo y este un reptil demasiado grande para ella. Mejor conformarse con un anfibio jugoso e inofensivo. Los impalas también viven en Umfolozi, pero como ya hemos visto antes, los inquilinos más conflictivos de estos parques cerrados son los elefantes. Viven en grandes unidades familiares que se componen de hembras adultas que suelen ser hermanas y los hijos de todas ellas. La comunidad educa a los más pequeños, que aprenden fundamentalmente de la gran jefa, la matriarca del clan, que cuenta con cerca de 70 años de edad. Los inocentes recién nacidos compartirán la manada con sus hermanos mayores, hasta que, si son machos, abandonen la familia a los 10 o 15 años de edad, llevados por los furores del sexo. Pero Umfolozi es el santuario de los rinocerontes blancos. En 1890 probablemente quedaban solo 50 rinocerontes blancos del sur en el mundo, todos ellos aquí. Se les protegió adecuadamente y su número aumentó tanto que pudieron incluso vender algunos a otras reservas y parques zoológicos. Hoy hay unos 7.000 en total, de los cuales 1.600 viven en Umfolozi, que constituye por tanto la mayor población del planeta. Cada año, las autoridades venden un 5% de ellos para que el número de ejemplares sea óptimo en relación al entorno disponible. Así, esta reserva casi desconocida ha jugado un papel fundamental en la conservación de una especie tan formidable que resulta difícil de creer que estuviera tan cerca de desaparecer. Este es el rinoceronte negro. Es más pequeño que el blanco y tiene el labio superior puntiagudo en vez de plano. Estamos en el cráter del Gorongoro, en Tanzania. Salvo aquí,
La población, en principio sana de rinocerontes negros del resto de África, está sufriendo un descenso espectacular del 83%. Las medidas de vigilancia nunca son suficientes contra los cazadores furtivos fuertemente armados que aquí han asesinado ya a varios guardas del parque. En Umfolozi, sin embargo, la población crece y contiene ya el 17% de los efectivos mundiales de rinoceronte negro, garantizando así futuras repoblaciones si fueran necesarias. Y todo por los cuernos. China, Yemen, Taiwán y Corea del Sur siguen demandando hoy en día los cuernos de rinoceronte como remedio contra las fiebres, como afrodisíaco y para fabricar dagas. La prohibición de este comercio sube los precios y anima a los furtivos de los países pobres de África donde viven los rinos. De este modo, han ido desapareciendo de todo el continente hasta quedar relegados a un puñado de parques nacionales. Umfolozi es el más importante para su supervivencia. Sudáfrica es un país rico que puede dedicar dinero a la vigilancia de los animales por medio de microchips implantados en el cuerno. Cada ejemplar es sometido a un seguimiento casi constante dentro del gigantesco pero cerrado perímetro del parque. Además, si un furtivo intentara vender un cuerno, sería identificado el individuo y su procedencia grabados en el microchip. Todo este gasto lo financia el propio rinoceronte con su vida. La caza legal en reservas adjuntas de ejemplares seleccionados por la gestión del parque atrae dinero de todo el mundo, constituyendo una fuente de ingresos fundamental en Sudáfrica. Los mejores trofeos son animales con cierta edad que han cumplido ya con el ciclo reproductivo y cuya muerte aporta recursos que se reinvierten en más protección y prosperidad para la zona. El éxito del parque hace que la población de rinocerontes siempre crezca. Cuando se alcanza un número determinado de ejemplares, es necesario vender o cazar alguno para que la vegetación no se resienta excesivamente. La carne y la piel del animal son donadas a la población local, que podrá consumirla o venderla a su vez. El deportista se irá feliz, habiendo dejado muchos dólares en un lugar que los necesita. Ya no se expulsa a nadie de sus tierras para preservar a los animales, como se hacía antes. Desde mediados de 1990, la gente que vive cerca de estas reservas ha tomado conciencia de la necesidad de proteger la vida salvaje que les rodea. Actualmente, parte de los ingresos de los parques de la región de Zululandia se distribuyen entre los habitantes de las poblaciones vecinas, de modo que estos habitantes han comenzado a plantearse incluso el establecer sus propias reservas de vida salvaje. Umfolozi y otros parques similares son un ejemplo para la nueva África, que se ha dado cuenta de que la prosperidad de sus gentes y la protección de la naturaleza son la misma cosa. El patrimonio natural africano es un valor seguro para aquellos países que saben gestionarlo correctamente. Millones de personas de todo el mundo viajan cada año hasta aquí con el único deseo de ver o cazar animales salvajes y están dispuestos a pagar bien por ello. Después de todo, parece que los viejos titanes de dos cuernos pueden comenzar a reconquistar sus paraísos perdidos
y con ellos todos los que han sido o van a ser rescatados de las listas rojas de animales en peligro de extinción.